Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 96 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional para tocar temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y diseño de políticas públicas. Hoy vamos a conversar sobre el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com con el título Diáspora de Talento. Una diáspora es un grupo de personas que viven fuera de la comunidad de la cual son oriundas. Entonces, pues se habla de diásporas de extranjeros que viven en diferentes países, que han migrado por diferentes razones. Y Costa Rica no es la excepción. Costa Rica es un país del cual han salido, bueno, varios miles de personas por diferentes razones a lo largo de las décadas, y esas personas viven y trabajan y se dedican a algo en algún lugar. Pero sobre todo que hay muchas de ellas que se han ido eh, por razón de su talento, ¿verdad? De su capacidad académica, de su capacidad analítica, de trabajo. Y esas personas siguen siendo costarricenses a pesar de que vivan en el exterior. Y la pregunta es, ¿de qué manera logramos conectar ese talento científico, técnico, analítico, de manera tal que los migrantes se conviertan en una especie de embajadores costarricenses afuera y nutran al país de ideas, conceptos, oportunidades que puedan identificar a donde están ubicadas, ¿verdad? Y bueno, obviamente que es necesaria la pregunta de por qué migran y por qué no hacen lo mismo en el país. También debemos tener claridad o explorar al menos cómo podríamos mantener un vínculo constructivo, no con sus familias, porque asumimos que ese ya lo tienen, pero con el Estado, sus instituciones, centros de investigación, empresa privada, nuevos talentos que pudieran tener acceso a conversaciones con esas personas, y cómo funcionan en otros países esas redes de contacto que podrían existir. Sabemos históricamente que la diáspora israelí que vive fuera de su país está muy conectada con el país. También hay grandes diásporas de personas de la India, por ejemplo, que han tenido éxito en el exterior y han desarrollado vínculos de vuelta con sus países, con su país, ¿verdad? Creo que de estos temas es que queremos conversar. Te cedo la palabra para que nos lleves adelante. Bueno, eh, el tema de la gente que tiene que alejarse del país por, por razones de trabajo es llamativo, ¿verdad? Uno entiende muy bien que un obrero puede encontrar mejor ambiente en otro país haciendo lo mismo que hace aquí y con un estándar de vida superior y tal y cual. Esa creo que es la razón por la cual hay una diáspora de muchos países y se encuentra uno en Norteamérica, en los Estados Unidos, colonias de distintas nacionalidades, de gente que se ha ido a trabajar allí, eh, personas no calificadas. Hoy de lo que querríamos hablar es de las personas calificadas que salen del país. eh, Después de que el país ha invertido, les ha dado unas oportunidades para formarse y tal, y ellos no encuentran un ambiente adecuado y entonces se van a trabajar a otros lugares. Generalmente creo que la dinámica que ocurre es que se van a hacer estudios de posgrado y resultan muy competentes en los estudios de posgrado y reciben una oferta y se quedan en el país donde fueron a hacer sus estudios. Eso implica, creo que una pérdida para el país, ¿verdad? Porque de todas maneras, cuando vemos la lista de talentos medidos de alguna manera, ¿verdad? De estos países en vías de desarrollo no tenemos unos índices muy halagüeños.
Y entonces uno dice, bueno, si el país más bien está necesitando talentos, ¿cómo es que los exporta? Y, y bueno, yo pienso que los exporta por una razón muy sencilla, esbozada de manera muy general. Para ser productivo, un técnico muy calificado o un científico necesita estar dentro de un ecosistema, ¿verdad? Ya no son los tiempos en que uno pueda meterse ahí en un cubículo universitario y producir cosas de alto valor sin el ecosistema adecuado. Y entonces se encuentran ecosistemas muy desarrollados en países desarrollados y ahí desde luego que se sienten muy productivos, se sienten muy autorrealizados y es nada más que razonable el que se queden, ¿verdad? Pero ¿cómo hace el país para mantener un contacto con ellos, ¿verdad? Un contacto que sea no un contacto solamente afectivo o patriótico, ¿verdad? No se trata de que, ahora es posible, no se trata de que voten en las elecciones, sino que se trata de que de alguna manera pudieran aportar algo que manejado sinérgicamente en el país nos hiciera, tuviera el resultado de que no hemos perdido esos talentos del todo. Entonces, la forma de mantenerlos cercanos es eh, integrarlos dentro de una red. Una vez leyendo un libro, que no recuerdo el nombre, un libro autobiográfico de Edward Wilson, él iba narrando sus años tempranos en su desarrollo científico y señalaba que Harvard lo invitó a formar parte de sus Research Fellows. Y entonces explicaba por ahí qué eran los Fellows de Harvard. Y no me acuerdo textualmente, pero él citaba cómo en el momento en que lo invitaron, y no sé si todavía es vigente eso, en el statement de Harvard, en la formulación de Harvard, de que, en qué consistían los fellows, ¿verdad? Los colegas, los podríamos llamar, en qué consistían. Había una frase que a mí me gustó mucho. Decía, eh, los colegas de investigación de Harvard son científicos que Harvard quiere tener cerca de su pecho, así lo decía, ¿verdad? Los quiere tener cerca de su pecho, como, como una madre que tiene a sus hijos abrazados, ¿verdad? Me gustó mucho la idea porque yo pienso que las universidades y en general todos los centros de investigación deberían tener una acogida, ojalá maternal, para muchas personas que estuvieran cerca. No se trata solamente de las personas que están contratadas, ¿verdad? El docente que está en planilla en la Universidad de Costa Rica, uno no puede decir que la Universidad de Costa Rica lo tenga cerca de su pecho, no, lo tiene en la planilla, hay que decirlo con claridad. Pero hay una gran cantidad de personas que no estamos en planilla en la Universidad de Costa Rica y nos sentimos cerca del pecho maternal o paternal de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y ejercitamos esa cercanía, contribuimos de alguna manera, a pesar de que no estamos en planilla. Bueno, pienso yo que la Universidad de Costa Rica y todas las universidades deberían hacer un esfuerzo por tener cerca de sí a científicos y técnicos profesionales en general que, cuya cercanía robustezca el hacer de la universidad. Bueno, esta red de la que decimos que sería una forma de mantener a los científicos expatriados, ¿verdad? A los talentos
de la diáspora, mantenerlos cerca de Costa Rica, esa red sería una forma de no perderlos del todo, de mantenernos como país abiertos a los insumos, a las experiencias, a las contribuciones que ellos puedan ir dando. Perdón, tenía el micrófono apagado. Quiero ver el panorama más amplio de este planteamiento. Y el panorama más amplio tiene que ver con los costos y beneficios de que ese talento se vaya del país, ¿verdad? Porque se va del país, pero no se va del planeta. Entonces van a crear valor definitivamente en algún otro lugar y eso directa o indirectamente nos beneficia. Segundo, hay un libro muy bonito que no lo he leído completo, pero le leí sus primeros y últimos capítulos porque me lo prestaron solo por una tarde, que se llama Los Nuevos Argonautas. Y el libro trata justamente de cómo, aunque no haya una estructura o un sistema para mantener conectada a la diáspora, mucha gente, mucho talento que ha migrado de sus países han buscado la manera de incubar ideas, proyectos, propuestas, alianzas en sus países de origen con lo que están haciendo a donde están destacados. Y eso sobre todo ha sido muy notorio en el caso de la India que mencioné en la introducción, ¿verdad? Miles de técnicos se han ido a trabajar en la industria digital en Estados Unidos desde hace 30 años, 20 años, y el éxito que han tenido lo han conectado con nuevos emprendimientos, con la academia en sus países de origen, ¿verdad? Entonces esa es una oportunidad interesante. En el caso particular de Costa Rica, yo diría que el más notorio de nuestros argonautas es además un astronauta, ¿verdad? Que se fue a hacer carrera académica y a hacer carrera profesional en la NASA y en un momento dado su idea de negocio, cuando ya se retiraba de la actividad aeroespacial, quiso incubarla en Costa Rica y mantiene bueno, es una empresa que tiene dos sedes, ¿verdad? Una en Costa Rica y una en Estados Unidos. Luego, creo que el caso particular de Costa Rica es un poco diferente al de otros países. Un país como Argentina, en Argentina hay una verdadera fuga de talento y la gente busca la primera oportunidad que puede para irse y ojalá colocarse en el exterior. Creo que Brasil es otro país similar. Pero en particular Argentina, porque ha sido un país muy golpeado los últimos 20 años por oscilaciones políticas, ideológicas que han afectado sin duda a las personas que han querido o que tienen el talento como para desarrollarse en un país que uno podría decir, Argentina lo tiene todo, bueno, sí, lo tiene todo, pero le falta algo que acoja a ese talento. Obviamente hay otros casos, ¿verdad? Venezuela, con mucha más razón, la gente se va con y sin talento. Pero en el caso de Costa Rica, cada vez hay más oportunidades. Entiendo que hay 400 empresas transnacionales en el país y, y esas empresas transnacionales invierten en Costa Rica, que ya es una decisión a largo plazo, pero además a lo largo del camino reinvierten y crecen y cambian de dinámica y eso va generando más y nuevas oportunidades para un perfil de talento que aquí en Costa Rica encuentran. ¿Cuál es el problema principal que tienen hoy las transnacionales en Costa Rica? Que no encuentran suficiente talento, no la calidad está, pero no hay suficientes personas. Entonces, si esas 400 empresas quieren crecer en diferentes áreas, Costa Rica no está produciendo la cantidad de personas necesarias, la cantidad de talento necesario para poderse incorporar en ese ecosistema, que es un ecosistema de clase mundial, ¿verdad? Hay pocos lugares en el mundo con un ecosistema de empresas de dispositivos médicos como la hay acá. Hay pocas empresas, hay pocos países en el mundo, ciudades en el mundo donde hay esta proximidad entre empresas de la economía digital. Y entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, una obviamente que es interna y es la producción de más talento de calidad.
Y otra opción es atraer talento de afuera. Me da la impresión, y esto es apenas una suposición, que la visa de nómadas digitales que está por implementarse se va a convertir en una vía libre para que muchísimo talento venga a Costa Rica. Y si vienen a Costa Rica, no con la intención de pasear 10 días, sino con la intención de quedarse aquí 10 meses, entonces me hace pensar que mucha de esa gente se va a acomodar acá y va a preferir seguir teletrabajando desde acá y eventualmente va a encontrar una oportunidad para crear valor local en la comunidad y va a terminar quedándose. Entonces, ahí tenemos una avenida que nos ayuda a atraer talento. Y bueno, no sabemos, pero es posible que en algunas áreas algún talento costarricense eventualmente sea repatriado porque las mejores oportunidades están aquí. Eso también puede suceder, ¿verdad? O, y bueno, entonces creo que con estas tres ideas, siento que si vemos el panorama más amplio, podemos encontrar alguna manera de que el vínculo que exista entre el talento costarricense que se va y el desarrollo del país se mantenga de una manera muy orgánica, aunque carezcamos de la institucionalidad y del sistema y del presupuesto necesario para centralizar esos vínculos y mantenerlos activos. Dos cosas quisiera señalar. Una es que tú haces muy bien y lo haces discretamente en señalar cómo el contenido del artículo que estamos comentando podría ser teñido de nacionalismo o no teñido de nacionalismo. A mí me parece que yo lo teñí de nacionalismo, partiendo del supuesto de que sería muy bueno o sería óptimo que los científicos y técnicos costarricenses estuvieran trabajando en Costa Rica. Y tú dices muy bien, ahí donde están produciendo, ¿verdad? Y están produciendo para el mundo. Y entonces quisiera quitarle el tono de nacionalismo que podría tener mi artículo. Eh, lo otro que es bien interesante es que la diáspora hacia afuera podría compensarse con una diáspora hacia adentro, ¿verdad? Si de pronto hay mucha gente que quiera venir a trabajar en Costa Rica. Yo me acuerdo en los buenos tiempos del Invío, lamentablemente terminados y optimistamente yo pensaría que interrumpidos, que en los buenos tiempos del Invío, el Invío era un centro de pensamiento, era un centro de intercambios donde no solamente venían visitantes a conocer lo que se estaba haciendo allí o lo que se estaba inventando en el Invío, sino que también el Invío era referencia de muchos trabajos científicos en el mundo, ¿verdad? Y tenía una imagen debidamente posicionada. Bueno, posiblemente, bueno, este fenómeno del Invío creo que coinciden varios factores. El liderazgo de quienes conducían el Invío. Y segundo, el hecho de que el Instituto de Biodiversidad estuviera en este país naturalmente tan proverbial en cuanto a biodiversidad. Entonces, tal vez una forma interesante de compensar la diáspora sería pensar en qué otros, llamémoslos polos de desarrollo científico, podríamos promover en Costa Rica, ¿verdad? Podría ser que Costa Rica fuera un caso de demostración sobre regeneración en este momento, ¿verdad? Podría ser, yo siempre he pensado en esto, que Costa Rica podría ser un caso de demostración sobre, ¿cómo le llamaríamos? Robustecimiento democrático, o creo que somos un caso de demostración
en cuanto al robustecimiento de los procesos electorales. En 15 días empezarán a llegar emisarios de todo el mundo a ver las elecciones de Costa Rica, ¿verdad? A lo mejor seamos un polo de desarrollo en cuanto a territorios azules, ¿verdad? Y entonces no habría que hacer nada para que la gente viniera a ver cómo es que eh, la gente está aumentando la duración de su vida en determinadas zonas, como en Nicoya, ¿verdad? Pienso que también pienso que podríamos ser un polo de atracción científica en cuanto a, ¿cómo lo llamaríamos? Llamémoslo de manera gruesa, en cuanto a felicidad. A mí me parece que hay resultados en encuestas que se hacen donde dicen que en Costa Rica vivimos muy felices. Eso de alguna manera no es el resultado de que alguien, de que alguien se leyó un libro de autoayuda, ¿verdad? Y lo distribuyó entre toda la población. No, hay un conjunto de circunstancias que hacen no que forzosamente la gente tenga que ser feliz, sino que aumentan la probabilidad de que seamos felices, ¿verdad? Bueno, entonces, estos polos de desarrollo o de estos polos de atracción científica, tecnológica, podrían ser la diáspora al revés, ¿verdad? Varias ideas me surgen de tu comentario. La primera es compartir la buena noticia con nuestros oyentes de que el Indio aún vive. Y no solo vive, sino que a finales del año pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores renovó un convenio bilateral con Corea para robustecimiento del Indio. Y aquí conecto eso con lo que decías, porque el Indio que tenía ese potencial de convertirse en en una zona, en un polo de encuentro de talentos relacionado con la biodiversidad, eh, resulta que tiene una red de contactos, por decirlo de alguna manera, de seres no vivos. El Indio tiene, es un museo digital donde tiene 4 millones de especímenes que han sido recolectados, ¿verdad? Pero además, en sus grandes refrigeradoras bajo tierra, todo esto suena como parque jurásico, pero en sus grandes refrigeradoras bajo tierra, el Indio mantiene congelados en criogénesis muestras de 18,000 microorganismos diferentes de la biota costarricense, de la biodiversidad que han encontrado en este país. Hoy en día, con los avances de la biotecnología, ese capital congelado, yo digo que, por ponerle un número, vale 10,000 millones de dólares. Yo creo que el principal salto cualitativo de desarrollo educativo y económico que podría dar Costa Rica en los próximos 4 años sería activar ese capital que tiene el INVIO y además enriquecerlo, porque no es la única institución que tiene ese tipo de recursos, son recursos naturales que le pertenecen a toda Costa Rica y existen mecanismos internacionales en los convenios que se negocian sobre biodiversidad para monetizar esa riqueza biológica y destinar recursos del valor económico que genere a diferentes instituciones académicas, a la conservación de ecosistemas, ¿verdad? El modelo está completo. Y entonces, si yo me pongo a pensar en el potencial que existe hoy en día, además que contamos con estas supercomputadoras de bolsillo, de que relanzáramos la idea del INVIO de los parataxónomos, ¿verdad? Que eran unas personas con, con un nivel básico y mínimo, pero suficiente de conocimiento sobre
especies vivas, saber cómo recolectarlas y dárselas a un técnico que la analice. Pues hoy en día se podría hacer eso a través de una foto, ¿verdad? Entonces, si pensáramos que en cada persona que habita en este país hay un parataxónomo con una computadora de bolsillo, entonces me parece que lo que estamos hablando es de la creación de una red de, de técnicos bioalfabetas en Costa Rica para robustecer esa red de vida no humana que existe en el INVIO y en otras instituciones del país. Sobre todo, creo que cuando nosotros nos planteamos hacia dónde va el mundo y hacia dónde querríamos ir como país, nos cuesta mucho imaginarnos el futuro, ¿verdad? No es cuestión de imaginarse algo en el aire. Hoy en día existe suficiente información para saber cuáles son las 30 industrias tecnológicas que acarrean varios años de crecimiento exponencial y que si continúan con esa tendencia, probablemente dentro de 8 o 10 años van a haber permeado en todo el quehacer de la civilización. Entonces, si seguimos esas tendencias, las analizamos, nos damos cuenta de que se está acercando la tecnología a la biología. Y no quiero decir con esto biotecnología solamente, quiero decir algo mucho más eh, eh, enfocado en la capacidad que tiene el ser humano de observar la naturaleza, imitarla y que en esa imitación se inspire el desarrollo de nuevas tecnologías, para que las tecnologías funcionen más parecido a cómo funciona la vida. Y si eso sucede, bueno, vamos a ver, ya empezó, ¿verdad? Ya hoy en día en Holanda están en laboratorios imprimiendo bistecs de carne sintética, que es carne hecha de proteína, como la carne de un músculo de vaca, pero no mataron ningún animal Claro. para producir ese bistec. Claro, hoy en día ese bistec es demasiado caro, pero si continúa esa tendencia exponencial en el desarrollo de la tecnología, dentro de 10 años va a ser más barato comerse un bistec impreso en el laboratorio que comerse un bistec de vaca. Y eso tiene enormes implicaciones. Pensemos en la posibilidad de que cada municipalidad pudiera tener una impresora de proteína animal, ¿verdad? Y entonces eso resolvería un montón de problemas. Eh, pero entonces, si vamos en esa dirección, quiere decir que el desarrollo tecnológico a donde orienta es hacia que el talento tenga mayor conectividad, mayor conexión con mayor variedad de especies vivas. Y Costa Rica no es el país que tiene más biodiversidad en el mundo, tiene más biodiversidad Indonesia, Colombia, Brasil, pero digamos, en el caso de Brasil, donde vive el grueso de la población, están a 6 horas en avión de donde está la biodiversidad más rica. Mientras que aquí en Costa Rica uno se monta en un carro y maneja media hora en cualquier dirección y se encuentra una diversidad enorme de formas de vida a las cuales podemos observar y de las cuales podemos recibir inspiración. Eso me lleva también a pensar en lo que decías en tu comentario de que Costa Rica puede convertirse en, yo creo que ya Costa Rica es un laboratorio de experimentación en diferentes campos. Podría ser, es un laboratorio de experimentación en acción climática, es un laboratorio de experimentación en bienestar y en progreso humano, y siempre se nos queda por fuera de nuestro ángulo de visión que Costa Rica es un laboratorio exitosísimo de desmilitarización y paz. Y eso, hoy en día, la cantidad de niveles de violencia y violencia armada que hay en el mundo, que podría darnos la impresión de que es mucho menor al que había hace unas décadas, es cierto, pero si lográramos reducir esos niveles de violencia, podríamos agregarle enorme valor socioeconómico a esas comunidades y al planeta entero. Entonces, Costa Rica tiene ese potencial de laboratorio, para lo cual, ¿de dónde sacamos el talento? ¿De dónde sacamos el talento de cultura desmilitarizada? Pues de ahí, aquí está, cualquier persona en este país tiene el fundamento básico de lo que se necesita para saber cómo se construye y cómo es la dinámica de una sociedad desmilitarizada. Bien, bien llamativo, ¿verdad? Volviendo
al tema de la diáspora de talentos, hay gestiones formales que el país realiza para tener redes activas de contacto con los migrantes, ¿verdad? Existe en el Estado de la Nación un centro, un proyecto llamado Hipatia, que tiene un inventario de todas las personas que están fuera, qué están haciendo, les da seguimiento. Eso me parece que es una primera forma de no perderlos del todo, ¿verdad? Hubo tiempos en que alguien se iba a trabajar al exterior y nadie, ningún órgano, se interesaba en saber qué estaba haciendo, qué éxitos estaba cosechando, qué experiencia estaba formando y tal. Hoy en día eso en Hipatia se le da seguimiento. Lo mismo que existe otro órgano llamado Ticotal, que es Talento Tico, ¿verdad? Ticotal, una red en la cual se tiene también conocimiento de quienes están fuera, se tiene contacto con ellos, etcétera. No sé, porque no dediqué tiempo a averiguar exactamente qué es lo que hacían, si esas redes están siendo gestionadas óptimamente, ¿verdad? Porque el tema con una red es, vamos a ver cómo le diríamos. Ok, suponte que hacemos en un país donde no hay telefonía, hacemos un sistema telefónico, pero nadie utiliza los teléfonos. O sea que la red telefónica no tiene valor, ¿verdad? La red telefónica tiene valor por el número de llamadas que, que tramita, ¿verdad? Entonces, si tenemos una red donde no hay insumos que vengan ni insumos que vayan hacia allá, la red tiene menos valor que si es una red muy intensa, muy bien gestionada, con mucho dinamismo. No sé cómo funcionan estas redes. Yo espero que funcionen bien. Lo que sí está claro es que estas redes siempre tienen la posibilidad de dar eh, mayor servicio, de dar mayor producción, ¿verdad? Imagínate, ahora lo mencionabas con el estado de la tecnología actual, con este Zoom a través del cual nos estamos comunicando. Eso hace posible perfectamente que un científico nuestro que estudia en Italia, pues dé una sesión, una conferencia para estudiantes eh, de universidades, por ejemplo, ¿verdad? Esto creo yo que tiene mucho valor y tiene una relación de apalancamiento interesante. Imagínate los estudiantes de química general, que se da en varias carreras en la Universidad de Costa Rica, en todas las ingenierías, creo, en medicina, etcétera. Bueno, los estudiantes de química general podrían recibir una charla de una persona, un químico nuestro que estudia en Alemania, en el curso, una charla en el curso. No le cuesta nada al graduado nuestro que está en Alemania. Beneficia enormemente a los estudiantes de química general y posiblemente a la facultad de química general, ¿verdad? Ese tipo de intercambios habría que cultivarlo. De nuevo, no sé si se cultiva o no se cultiva, pero sería de alto impacto y como hablabas antes del costo-beneficio, a muy bajo costo para el científico expatriado, ¿verdad? Claro, y yo creo que hoy en día también tenemos unos sistemas de flujo, de creación y flujo de información interesantes, ¿verdad? Uno piensa que las redes sociales, cuesta verle el valor a las redes sociales porque estamos muy acostumbrados a criticarle sus falencias. Ujú. Y yo creo que es una cuestión de cómo las utilicemos, ¿verdad? Sobre todo
siguiendo criterios como por ejemplo el criterio de Google cuando desarrolló su buscador, que es un criterio no intuitivo. Lo que Google planeó cuando desarrolló el buscador es hacer que la gente se mantenga la menor cantidad de tiempo posible en el buscador. Entonces, hoy en día uno empieza la búsqueda de un término o de un concepto y ya Google le va completando las diferentes posibilidades de búsqueda según la probabilidad de que lo que uno busque es algo que otra gente ha buscado, para reducirle la cantidad de segundos que uno dedica a realizar una búsqueda. Y una vez que uno encontró lo que buscaba, se va. Y ese modelo de negocio ha sido sumamente exitoso para la empresa, que además de exitoso me parece que ha guardado la sensibilidad con la protección del usuario. Hoy en día se ha puesto muy de moda el concepto, bueno, se puso muy de moda porque fue diseñado así, el concepto de tecnologías adictivas. Y entonces se le han hecho adaptaciones a las tecnologías actuales que las hacen más adictivas, ¿verdad? Que yo pueda seguir bajando y bajando y bajando sin fin en una página de redes sociales. Esa es una Ese es un diseño que se le agregó para que la gente se mantenga más tiempo. Mientras tanto, Google todavía trata de reducir el tiempo que uno invierte haciendo una búsqueda. Con ese criterio, ¿qué pasaría si hubiera un nodo de información relacionado con la diáspora y los perfiles de las personas que están ahí, que le permitiera a una persona muy rápidamente identificar a alguien con quien pudiera tener una conversación de 15 minutos? Y que esa conversación de 15 minutos pudiera ser esclarecedora y desencadenar diferentes oportunidades. Me parece que algo en lo que estamos fallando consistentemente y que no podemos esperar que la solución venga de donde está el problema, que es el sistema de educación pública, es en estimular la formación en carreras de ciencia, tecnología, investigación, arte, ingeniería, matemáticas, diseño. En eso tenemos una enorme oportunidad porque en Costa Rica hay mucho talento y lo hemos dicho otras veces acá y creo que es oportuno volverlo a decir. Mucho de ese talento tiene que ver con generaciones acumuladas de vida en libertad. Entonces tenemos la oportunidad y la vocación de probar cosas y cometer errores y fracasar y aprender y volver a empezar. Eso da una prestancia para el emprendimiento y para la innovación que es valiosa. Y la otra es que esta es una sociedad muy diversa. Cuando yo era niño, conocía poquísimos extranjeros, mi mamá siendo una de ellas. Hoy en día hay una enorme cantidad de extranjeros en Costa Rica, ¿verdad? Que han venido y se han convertido en diásporas para sus propios países, pero nos han enriquecido mucho también. Entonces, ¿cómo hacemos para que logremos estimular que mucho de ese talento que está en constante cultivo en este país, socialmente diverso, con amplios grados de libertad para la experimentación y el emprendimiento, se orienten hacia el estudio de esas áreas académicas que mencionábamos? Y que curiosamente de esas áreas es de donde más gente más talento se está yendo a desarrollarse y a consolidarse en el exterior. Incluso me parece que ahora que hablábamos de los parataxónomos del INVIO y de hacer una red de técnicos bioalfabetas, tal vez no sea necesario estudiar 5 años de ingeniería, ¿verdad? Tal vez sea necesario llevar unos cursos de ingeniería acompañados por una noción de destrezas esenciales, de liderazgo, de espíritu emprendedor y de bioalfabetización que desarrollaran una cantidad de talento no especializado, pero de alto valor para la sociedad y para el mundo. Entonces, ahí siento que también hay una oportunidad para que busquemos una plataforma, busquemos un medio para estimular ese tipo de soluciones, de nuevo, lamentablemente, bypassando al sistema de educación pública, del cual si lográramos que
se incubaran estas ideas en él, probablemente nos tomaría muchos años. Y estas necesidades que tenemos presentes son tangibles y son reales en este momento que podríamos aprovecharlas, ¿verdad? Me parece que eh, has ampliado el propósito del tema de la red de expatriados, porque me parece que originalmente yo lo planteaba como un mantener contacto con los científicos que trabajan, costarricenses que trabajan en el exterior. Tú lo estás planteando más bien como una, un reto, ¿verdad? ¿De qué manera podemos gestionar el talento local a base de todas las posibilidades que tenemos? Una de las posibilidades son la diáspora de talentos, pero otra de las posibilidades es la disposición que tenemos de tecnología, la imagen que tiene el país, las características naturales que tiene el país, naturales no solamente biológicas, sino sociopolíticas, como lo mencionabas muy bien, de paz, libertad y tal. Y el reto se amplía, ¿verdad? ¿De qué manera podemos gestionar el talento, ¿verdad? Y dices muy bien, gestionar el talento no consiste ni en capacitar a los docentes, ni en rediseñar programas de estudio, ni desde luego en construir escuelas y aulas y tal. Anda por otro lado el tema, ¿verdad? Tal vez uno podría decir, bueno, cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos son, a mí me parece que el primer requisito es que la gente se deshaga de ciertos paradigmas inmovilizadores. Si yo creo que la única fuente de conocimiento es el aula, estoy listo en este mundo, ¿verdad? Porque hoy en día la intensidad y volumen de conocimientos que andan por ahí en el ciberespacio es prácticamente infinita. O sea, que pretender que el aula es la fuente de conocimiento o que el libro es la fuente de conocimiento o que el profesor es la fuente de conocimiento, me parece que es un paradigma inmovilizador, ¿verdad? Entonces, removamos el paradigma inmovilizador, tratemos de ver dónde es que están esos cruces de información, de conocimiento, eh, eh, de inquietud científica, de inquietud investigativa, ¿verdad? Y tratemos de conectar todo eso en un ecosistema que sería en parte presencial, en parte ciber, ¿verdad? Y claro, esto desde luego que es apenas la primera, los primeros pasos de lo que tú llamarías gestión del talento, ¿verdad? Eso me parece a mí que saltar de una red de científicos expatriados a un desafío de cómo gestionar el talento para dar un salto. Nosotros creo que no nos debemos contentar con acelerar el paso que llevamos. Si aceleramos el paso que llevamos con la magnitud de aceleración que llevan otros países, siempre vamos a ir atrás, ¿verdad? Necesitamos, como lo he dicho varias veces, dar un salto, un salto discontinuo, ¿verdad? Y la forma de dar un salto, de dar saltos discontinuos, es plantearse retos como este que te estás planteando, de qué manera mejorar la gestión de talento en general de este país, ¿verdad? Bueno, y a manera de llamado a la acción, esto lo tiene que hacer alguien, ¿verdad? Y si no lo hace alguien, no se hace. Y me pregunto, ¿quién estará haciendo algo parecido? Pero de todas maneras, deberíamos de ser capaces de poder entrar en esa conversación y sugerir un par de ideas para ver
cómo apalancamos estas ideas con otras que ya estén sucediendo y logramos algo, aunque no sea exactamente como lo estamos concibiendo en este momento, pero que nos acerque a esa dinámica disruptiva que es posible y que es necesaria y para la cual hay una oportunidad y una cantidad de recursos abundantes, ¿verdad? En este momento. Yo creo que con esto, con este llamado a la acción, termino mi intervención. Bueno, muy bien. Hoy Delfino en su medio informativo empieza a hacer una divulgación de los planes de educación de los partidos políticos. Yo no los he visto, pero me llamaba la atención, Marisela, a la hora del desayuno, en el sentido de que eso estaba por ahí y que había que verlo. Eh, Me parece que es un trabajo interesante ver de qué manera los planes de educación de los partidos políticos andan en esta nota, o si todavía de lo que estamos tratando es de cómo hacer que los estudiantes obtengan mejores notas en el bachillerato, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Muy yo bien. también Ok, entonces, termino y nos perdón. vemos, Ok, ¿verdad? nos Nos vemos vemos. y muy agradable y muy interesante la conversación. A mí siempre me llama la atención cómo eh, yo escribo los artículos pensándolos, los escribo con muchísimo cuidado, y siempre en esta conversación de dos salen cosas que van mucho más allá del artículo. Si la conversación fuera entre 10, posiblemente estaríamos obteniendo muchísimo más y es totalmente posible. No lo estoy proponiendo, pero totalmente posible que pudiéramos tener una conversación de 10, que no es una conversación académica esta que tenemos, desde luego no es una conversación científica. A mí se me parece más a una tertulia y yo tengo gran simpatía por las tertulias porque son informales, porque dan más lugar a la creatividad, porque no son confrontativas. Creo que en el país deberíamos promover las tertulias, ¿verdad? Y pensando en términos políticos, ojalá los nuevos diputados de la nueva asamblea, que empezará en funciones dentro de unos meses, no solamente vieran el plenario y las comisiones como medio de comunicación, sino que organizaran unas tertulias. Yo creo que puede ser más valiosa una buena tertulia con miembros bien escogidos, temas bien escogidos, que una buena comisión o desde luego que un vociferante plenario. De acuerdo. Y bueno, y creo que nosotros mismos podríamos hacer el experimento de agregarle a este diálogo algunas veces alguna persona experta que nos pudiera agregar otra dimensión a Sí, la claro, profundidad que le estamos queriendo dar, ¿verdad? Así claro, que, claro. bueno, Ujú. queda también ese como propósito Bueno, muy para bien, próximos encuentros. de acuerdo. Bueno, que Ujú. estés muy bien. Bueno, nos vemos. Hasta luego.